Bienvenidos a Debates. Hoy nos toca hablar de personajes, personalidades. Y en este caso una personalidad con un personaje atados a lo largo de muchos años con un éxito como lo fue El Eternauta, la historieta más famosa que dio la República Argentina. Y el responsable de dibujarlo y las historias junto con su guionista. Estamos hablando de Francisco Solano López y queremos saber más sobre él. Queremos saber más sobre cómo se concibió esta figura increíble que simbolizaba a un hombre enfrentado o en el medio de una especie de caos donde las invasiones extraterrestres llegaban no a Nueva York, no a Europa, no al Japón, sino a Buenos Aires. Algo pocas veces visto en nuestro país y que generó una verdadera revolución. Estos Debates, bienvenidos. Era el invierno de 1957 en Buenos Aires. Las revistas de historietas y de humor gráfico estaban en un momento de esplendor en la Argentina. Fue en aquel año, en ese momento, en el número 1 de Hora Cero Semanal, una revistita apaisada y precaria, donde apareció así, como surgido de la nada, el personaje de aventuras más importante y famoso de la historieta argentina. El Eternauta. Fue un 4 de septiembre, hoy declarado Día Nacional de la Historieta. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta, mirar las estrellas. Descansa y apacigua el ánimo. De pronto un crujido en la silla enfrente mío. Alcé los ojos y mi mirada encontró la suya. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo. Estoy en la Tierra, supongo. Es como para creer en fantasmas. ¿Qué haces, Solano? ¿Cómo te va? Perdona la aparición, ¿eh? ¿Estás laburando? Es mi oficio. De eso vamos a hablar. Bueno, para hablar de este gran tema, los tenemos aquí a Iván Lobsakov, periodista e investigador sobre historietas. Hola Iván, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Bueno, gracias por estar. Federico Dueli, licenciado en Comunicación Institucional e ilustrador. Así es. Fere. Fere también puede ser. Fere también, le decimos el apodo y todo. Sebastián Gago, docente e investigador de historietas, también miembro del CONICET. Bienvenido. Muchísimas gracias, así es. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos de Francisco Solano López. Nos gusta tomar personajes que parecen haber quedado en el tiempo, pero no quedaron, y encontrar a los especialistas que nos digan los aspectos más destacados, porque lo del Eternauta fue muy fuerte para la gente, en un género como es la historieta tan querido por muchas personas que aún guardan todas esas revistas. ¿Cómo impactó en ustedes cuando conocieron sobre Francisco? Cuéntenos. 61 años, ¿no? Ya que se empezó a publicar el Eternauta. Yo creo que, siguiendo con lo que decís vos, no solo gente que colecciona las revistas, sino también que fue publicado un montón de veces. Ajá, claro. Y por en diferentes países, diferentes idiomas. Al menos esta historieta fue muy consagrada y valorizada en muchos lugares. Entonces, por ahí, una edición de los 80 o de los 70 adquiere un valor tan importante, o ediciones de lujo, por ejemplo, más nuevas, que cada vez se va renovando, digamos, editorialmente el Eternauta. Tiene esa fuerza como personaje, como historia, como para continuar en el tiempo, ¿no? Claro, yo por ejemplo no crecí leyéndolo, porque claro.
es contemporáneo a mis padres más que a mí, pero sin embargo lo leí como referente de la historieta nacional y desde ahí que lo conocí, como la importancia que tiene a nivel histórico y a nivel cultural. Desde ahí que me acerco. En ese sentido es una historieta que es como un vector cultural, ¿no? Transgeneracional, podremos decir. Se hereda de padres a hijos, de abuelos a nietos inclusive, y como una de esas historietas con las que alguien inicia a otro en las lecturas de historietas. Y bueno, hay un fenómeno archi repetido, casi ritual, que es esta escena de un niño que alrededor de los 10, 11, 12 años lo toma por primera vez y aunque sea algo con aspecto de antiguo y con ritmo antiguo y todo, queda atrapado y lo lee casi de continuo. Es raro que alguien lo lea de a poco esto, y es enorme la obra, ¿no? Se lee de continuo, te devora, te atrapa y bueno, te pone concretamente en otra dimensión, creo, ¿no? De hecho, en las escuelas actualmente se reparte el Eternauta, se hace leer el Eternauta. Creo que hace mucho tiempo no se hacía leer. Actualmente probablemente se haya raleado un poco de los planes de educación. Actualmente digo, hoy en día en concreto, pero hasta hace unos años evidentemente formaba parte de los planes de lectura, oficiales, ¿no? Bueno, vamos a ver cuando en este tape, ahora sí seguimos hablando, cuando empezó el Eternauta, nos contextualizamos históricamente, por supuesto con también el relato de Juan Sasturán metido en este programa, uno de los que más sabe sobre historietas. Mostrame cómo empezó el Eternauta, a ver. El veterano mítico Francisco Solano López es uno de los más importantes dibujantes argentinos de historieta de aventuras. A principios de los años 50 entró a la editorial Abril, donde conoció a Héctor Oesterhel, con quien realizó Uma Uma para Rayo Rojo y Bull Rocket en Mr. X. Cuando Oesterhel decidió fundar su propia editorial, Frontera, lo convocó y produjeron juntos 3 grandes historietas: Rolo el marciano adoptivo, Joe Sonda y finalmente El Eternauta. Esta es la casa, ¿no? Esta es la casa del guionista. La del guionista. ¿Esa casa existe o existía? Existe y existió en mi memoria durante muchos años. Ah, mira. Cuando empieza la historia, el guionista está trabajando en esta ventanita, ¿no? En ese ángulo. En ese angulito ahí. ¿Es el lugar de la casa de Héctor donde él trabajaba? Ahí es donde teníamos las charlas cuando me llamaba para proponerme alguna historia nueva. Y él estaba sentado ahí de espaldas a esas 2 ventanas. Y yo enfrente, donde como estás sentado vos ahora. ¿Esta la dibujaste en tu casa y de memoria? ¿Héctor te dijo que dibujara su casa o no te dijo nada? La verdad es que no recuerdo las indicaciones de Héctor. No eran muy largas ni no eran muy precisas tampoco, pero alcanzaba. Me daban el espacio suficiente para poner lo mío, que no era demasiado tampoco, sino un intento de aproximación a la intención de Héctor de comunicar. ¿No intentaste ponerle la cara de él al guionista, o sí? No, quizá lo hubiera hecho si no me hubiera ganado de mano Hugo, que ya lo había usado para Ernie Pike. Claro. Entonces yo no voy a volver a hacer lo mismo. Exactamente. Y como no se transparentaba el papel que iba a tener el guionista para el futuro de la historia, hice una cara un poco adocenada. Neutra. Un hombre maduro, medio pacato. Ese fue el Germán de la historia. Se refería a su contacto con Oesterhel y qué, digamos, relación tenían. No le acotaba mucho lo que tenía que dibujar, simplemente le entregaba un guión que terminó siendo fantástico. Es bueno que te dé muchas indicaciones, es malo que te dé muchas indicaciones y te limiten el dibujo. ¿Qué piensan ustedes? En este caso fue bueno. En el caso de esta dupla creativa, yo creo que es interesante cómo ellos mismos se definen. Por ejemplo, Oesterhel se definía como un narrador de la cultura de masa, un obrero intelectual, que más que un guionista de historieta era un gran contador de historia. Y en tanto que Solano López, a sí mismo, él se define como un narrador gráfico. Entonces, que supo interpretar en ese momento, por ahí la renovación que está impulsando Oesterhel desde su propio proyecto editorial. Como bien decía el video que acabamos de ver, mejor dicho, el primer video, sí. No el segundo, hay un cambio que se da cuando Oesterhel funda su propia editorial.
en el sentido de darle más libertad al dibujante y también él mismo tener autonomía a la hora de escribir guiones e historias que por ahí se diferenciaban de lo que se venía haciendo en otras editoriales de historietas en el país. Ahora, tenés que tener un buen dibujante para que funcione así, ¿no? Y Oesterheld los tenía, no solo a Solano López, sino a todo un ejército de talentos. Pero lo que decía Seba es importante eso. Solano López, que es el personaje que nos reúne hoy más allá del Eternauta, ¿no? El personaje de carne y hueso que falleció hace unos 7 años, era un tipo con mucho criterio, digamos. También se consideraba que era un obrero de la cultura, de la historieta, un laburante ante todo. Laburaba muchísimo, pero era un tipo con un criterio artístico muy puntual, con un pararse, digamos, frente a la obra, interpretar los guiones y aportar lo suyo, ¿no? De discutir. Pese a que no se podía discutir mucho, porque como lo explicaron ahí, porque además Oesterheld hacía decenas de historietas a la vez, escribía todo el tiempo y repartía las obras, digamos, ¿no? Alguien las tipeaba por él y iban a parar al dibujante. Era muy, muy escasa la posibilidad de dialogar. Pero entonces esa libertad, como de alguna manera lo sugirió Seba, es más aprovechada por algunos que por otros. Y creo que Solano claro, López la aprovechó más que muchos. A él le venía bien siendo un dibujante realista y él mismo confesó en otras entrevistas que era un dibujante muy de memoria fotográfica. Él se acordaba de memoria, por ejemplo la cancha de River que dibujó en el Eternauta la dibujó casi de memoria, o al menos los trazos principales los hacía de memoria. Era muy, muy visual, realista y se acordaba como, bueno, sin una fotografía. Actualmente tenemos el celular para dibujar todo lo que hacemos. Claro. En ese momento no existía más que alguna revista, alguna cosa. Bueno, había que apelar a la memoria. Y era un dibujante de ese tipo, Solano. No había muchos dibujantes de ese tipo en aquella época. Me parece que escapar de la documentación es algo muy difícil. Y ahí hay muchas veces en el ambiente de los historietistas una conversación sobre cuán parte del mito sería esto de la memoria o no, que él siempre lo defendió, claro. Dijo que sí. Tiene otros ejemplos, dice la Plaza de los Dos Congresos, un montón de los sitios de Buenos Aires que están retratados, él dice, los hice de memoria. Y en una historieta de la que seguramente hablaremos después, Evaristo, él dibuja también una Buenos Aires de otra década, o sea, la dibuja 3 décadas después o 4 décadas después, también de memoria, desde España. Y él siempre aseguró que tiene esa memoria fotográfica. Pero también hay una cuestión de picaresca en este personaje que deja un resquicio para decir, sí. Bueno, ¿qué tal si lo exageró un poco él a eso y construyó un poco su mito? No digamos mintió, sino que exageró algunas de sus virtudes, me parece un poco para construirse. No me atrevo a asegurarlo, pero me parece que hay algo de eso. Quienes lo hemos conocido sabemos que podía haber ahí una autoconstrucción de leyenda, ¿no? Muy simpática. Y otra cosa interesante es esa coincidencia que hay entre el guionista y el dibujante en que conocían perfectamente el terreno geográfico donde se va situando la historia. Ajá. Digamos el norte de la ciudad de Buenos Aires, Vicente López, el Gran Buenos Aires hacia el norte. Solano López fue un hombre criado en Palermo y después, ya cuando se casó, fue a vivir a Belgrano. Y si vos te pones a ver el recorrido que hacen los personajes del Eternauta, se van iniciando desde el norte de la ciudad de Buenos Aires o desde las afueras hacia adentro y bueno, terminan en la Plaza de los Dos Congresos, pasan por la Plaza Italia, la Avenida Santa Fe y todo ese recorrido lo conocían de memoria, tanto Oesterheld como Solano. Yo creo que ese punto también fue interesante como para esa perfección fotográfica realista y realista del dibujo. ¿Cómo impactaría esto en los lectores, ¿no? Los consumidores de la historieta? Que la gente percibía que esto era algo que tenía un plus, ¿o no? Y bueno, no sé si en esa época no había tanta televisión como hoy ahora, se consumían historietas como consumo masivo, ¿no? Y ver una historieta de invasión extraterrestre en Buenos Aires no era común. Ya de arranque la historia era rara, era extraña y nueva, ¿no es cierto? Y lo nuevo siempre atrae. Él siempre cuenta, perdona, cómo justamente la gente que lo rodeaba mientras él dibujaba, los que se enteraban que él estaba trabajando en eso, estaban muy impactados con ir a leer antes de tiempo, leer mientras él dibujaba para no esperar que salga el capítulo de semanal, justamente por la fuerte identificación que tenía, no solo por el suspenso, sino por la identificación que había por lo geográfico, por el lenguaje, por todo, ¿no? Increíble. Bueno, vamos avanzando entonces en la historia de Solano López. La ideología del Eternauta es otro de los temas que nos inquietaba porque decíamos, bueno, este personaje, este superhéroe particular, que no era un superhéroe como los americanos, que era un superhéroe que trabajaba bajo otras consignas, tenía una ideología que con el tiempo se fue perfilando y durante los años fue cambiando quizás de carácter también. Y la relación entre ellos, claro,
también fue cambiando de acuerdo a la ideología de aquel personaje. La relación entre el guionista y el ilustrador y cómo, por ejemplo, llegaban los guiones, a veces escritos a mano. ¿Cómo te llegaban los guiones? Él te escribía, por ejemplo, todo un mes y vos lo cortabas en pedacitos de 3 páginas, te encontrabas con él cada semana. ¿Cómo te llegaban las cosas? Nos veíamos poco. El contacto era a través de los guiones. Ajá. Me venían 3 páginas por semana, escritas a mano, con una letra ilegible. No muy explícita, pero trabajada con mucha habilidad para que con la menor cantidad de palabras diera la mayor cantidad de información. Y de eso me aprovechaba yo porque no me hacía sentir prisionero de las indicaciones del guión. Una vez que leía esa tirada de 3 páginas, ya tenía el material mental necesario para ir creando o recreando la secuencia gráfica. El Eternauta fue un éxito increíble desde el comienzo, porque era profundamente original. Era una historia de ciencia ficción, una invasión extraterrestre con platos voladores que estaban de moda en esa época. Los autores eran el guionista Héctor Germán Oestergel y el dibujante Francisco Solano López. Hasta entonces, las novelas y las películas de clase B que trataban el tema de la invasión extraterrestre solían suceder en las grandes capitales, en Nueva York, si la producción daba, o en algún pequeño pueblito del medio oeste norteamericano. Ahora, ¿por qué los extraterrestres irían a ocupar una ciudad latinoamericana, una capital latinoamericana? ¿Por qué no? En esa pregunta y en esa respuesta está todo el misterio y la originalidad del Eternauta. ¿Y por qué no? Porque, bueno, en base a eso también nacen las ideas nuevas, como decíamos recién. Había una particularidad en el carácter de los personajes también, ¿no? Ya vamos a hablar ahora en profundidad del tema de la ideología, pero era un superhéroe diferente a los otros. Seguro. Por lo menos lo que es el Eternauta, la primera parte del Eternauta, esta historieta tan consagrada, lo que hace Oestergel es como una especie de muestreo social de lo que era la población argentina, por lo menos de las grandes urbes, y va situando a un protagonista que no se define en cuál va a ser individualmente, sino que todos van a tener un lugar importante en la trama y se va a ir formando un grupo. Y se van a ir complementando sus capacidades, habilidades, también en su perfil psicológico, en sus intuiciones. Va a haber un profesor de física, un jubilado que era ex empleado de banco, creo. Después había uno que era un luthier que fabricaba violines. Juan Salvo era un experto en aeromodelismo y tenía una fábrica de transformadores y así. Los personajes eran gente común, no tenían superpoderes y lo que lo va a hacer héroe es el hecho de verse en una situación límite donde tienen que decidir, tienen que actuar, tienen que organizarse y ese momento de entrar a la aventura es lo que los va a definir como héroes. No su vida previa, porque ellos no tenían poderes más especiales de lo que pudieras tener vos. Claro, una habilidad específica, ¿no? Claro. ¿Y cuántos guionistas de películas habrán inspirado en esto? Porque tiene un olor a cine tremendo todo esto, ¿no? Sí, bueno, hay acusaciones de que algunas ideas del Eternauta están en el cine hollywoodense, así como también mucho cine anterior al Eternauta y mucha novelística anterior al Eternauta aparentemente han sido filtradas por Oestergel, que era un consumidor voraz de cultura, digamos, a esta obra también, ¿no? No está exenta de contaminaciones también, ¿no? Y Solano habrá puesto su parte también, ¿no? En sus influencias. Sí. Yo me quedé pensando, saliendo un poco del tema de cómo se comunicaban guionista y dibujante, Sí. que decían, no, hablamos poco, una vez por mes mandaban las cosas, qué sé yo. Hoy en día estamos conectados por WhatsApp Sí. y todo el tiempo estamos corrigiendo. Yo trabajo en colaboración con un chico de Buenos Aires y nos mandamos todo el tiempo las correcciones al instante. Eso en esa época no existía, ¿no? Se mandaban una vez por mes y bueno, después vemos cómo sale. Claro, ¿qué será mejor y qué será peor? Uno empieza a pensar. No sé si mejor o peor, pero bueno, es métodos, como... ¿no? No, y de hecho, por ejemplo, los rasgos físicos no eran tan delineados por el guionista, no eran tan imprecisados. Algún perfil psicológico, alguna
alguna maña o alguna habilidad y nada más. Lo otro era también digamos, iniciativa del dibujante para ir haciéndolo al personaje. Él decidió hacerlo rubio, por ejemplo, a Juan Salvo, cuando los personajes de ciencia ficción que él iba haciendo en otras historietas de la misma editorial o hechas anteriormente junto con Westergel, no eran rubios, eran más morochos. Dice, vamos a darle un perfil que se destaque sobre el resto, lo hacemos de pelo rubio. Y con un corte de pelo que no era de la época. En la época estaba de moda el jopo y él lo hace con un pelo más cortito, así. No tanto como el mío, que ya no tengo pelo, pero... Pero más moderno la era cosa. más moderno, sí. Claro, más Rubio visionario. como algo exótico, digamos, ¿no? Porque al Eso. principio justamente el exotismo era ser morochos, porque por todo el contagio hollywoodense justamente eran todos rubios, muy parecidos a los héroes de cine. Estereotipo, claro. Después de unos cuantos años de invertir eso, él lo vuelve a invertir para mostrar algo exótico después de haber acostumbrado a un público a otra cosa, ¿no? De alguna manera lo mostró extraño con esa rubieza y con ese corte de pelo que no existía, digamos, ¿no? Verdadero maestro del manejo, ¿no? de la masa, de la percepción de la gente sobre los fenómenos culturales. Y en el caso de Solano es interesante ver que esto es cuando es un tipo muy joven, ¿no? Situar al creador en este momento, no estamos hablando de un creador maduro, cuando hace la primera parte del Eternauta. Tenía 28 años, 29 años, sí, y tenía 3 años de experiencia editorial cuando empieza a hacerlo, 4 como mucho. Era un tipo que había debutado en el 53, en el 57 estaba haciendo el Eternauta, ¿no? Es vertiginoso la calidad que tenía. O sea, un tipo que estaba aprendiendo mientras hacía esta obra. Bueno, vamos a la pausa. Ahora enseguida sí vamos a hablar de la cuestión de la ideología, de más aspectos sobre este héroe tercermundista que surgió en Argentina y que fue noticia por todas partes porque fue la historieta más reconocida de todos los tiempos. Esto es Debate, ya venimos.